vamos a preparar hoy es una receta muy fácil de hacer, que pues la gente que tenga intolerancia a la lactosa o bien que no pueda tomar huevos le irá perfecto. Y bueno, nos puede servir perfectamente para aprovechar esos plátanos maduros que tengáis en casa que no sepáis qué hacer con ellos. Para hacerlo necesitamos 4 plátanos maduros, 200 gramos de azúcar moreno, 125 gramos de harina para todo uso, 50 gramos de cacao en polvo sin azúcar, puro, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de café, una cucharadita de café también de levadura química y 100 gramos de chocolate así troceado o chips, lo que tengáis por casa. Empezaremos poniendo en un bol pues los plátanos. Les quitamos las fibras que veamos, lo troceamos y los vamos colocando todos. Si vierais que son muy pequeñitos, podríais incluso agregar uno más, pero bueno, que dependerá del tamaño. Ahora con un tenedor los vamos a ir aplastando hasta que se nos haga una crema. Ya veréis que poco a poco se nos van quedando totalmente deshechos. Son unos minutos y pasados estos minutos ya veis que tenemos una crema. Si no quisierais hacerlo con el tenedor, siempre podéis pasarlo por una batidora de mano, como prefiráis. Pero vamos, que no es necesario. Llegado este momento, cuando ya tenemos los plátanos bien ya machacados, añadiremos el resto de ingredientes. El azúcar, el cacao, la esencia de vainilla, la harina, o sea, todos los ingredientes excepto los chips de chocolate. Y la levadura. Y mezclamos bien con el tenedor mismo. Ya veréis que poco a poco se va a ir integrando todo. Y nos va a quedar pues una masa, una crema compacta. O sea, nos va a quedar una crema homogénea. Podéis mezclar con el mismo tenedor o con una espátula, como prefiráis. Y ahora en este momento, que ya lo tenemos bien mezclado, le añadiremos los chips de chocolate o los trocitos de chocolate. No los tiréis todos, reservad unos cuantos, unos poquitos, para echárselos después por encima. Podéis usar chocolate negro o si queréis chocolate con leche, lo que más os guste. Y una vez que ya lo tenemos todo bien integrado, lo verteremos en un molde. El molde tiene que ser de más o menos unos 15 centímetros por 20. Y tenemos el horno previamente precalentado a 180 grados. Bueno, pues lo metemos en el molde. Yo, como no tengo un molde de ese tamaño, voy a usar un aro de emplatar. Básicamente, o sea, un aro de estos cuadrados. Básicamente porque, como habéis visto, es una crema muy compacta y no se nos va a ir por los lados. Lo que vamos a hacer ahora es engrasar el molde. Podéis o bien usar un spray desmoldante como este que tengo yo, o bien usar mantequilla y echarle un poquito de harina para que no se nos pegue. Lo que prefiráis. Vertemos nuestra crema en el molde y la tenemos que repartir bien por todo el molde.
Lo alisamos para que nos quede bien repartido y ya lo podemos meter en el horno. Ya como os he dicho, previamente precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Pasado la media hora lo sacamos del fuego y todavía caliente le añadimos los trocitos que hemos reservado antes de chocolate. Para que poco a poco se vayan fundiendo. Y lo dejaremos enfriar. Lo dejaremos durante 10 minutos que se acabe de mezclar y de fundir un poco el chocolate y ya lo desmoldaremos con cuidado. Y ahora pues lo dejaremos acabar de enfriar sobre una rejilla. Una vez que ya tenemos nuestro bizcocho de chocolate y plátano frío, pues ya lo tenemos listo para servir. Y como veis, nos ha quedado muy esponjoso. ¿Veis? Nos ha quedado súper esponjoso. Y os aseguro que está buenísimo. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece. Y si queréis, pues compartirlo en las redes sociales. También si queréis estar al día de todas las novedades que vamos a ir subiendo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!